Ahora vamos a empezar a leer las preguntas. Cada expositor tiene 2 minutos para responder. En primer lugar, una pregunta para la doctora Silvina Ramos. ¿Se encuentra? Sí. De la diputada Brenda Austin. ¿Podría precisar más las características de la estimación de abortos realizada por Pantelides y Mario a pedido del Ministerio de Salud? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo en 2 minutos no tengo tiempo de describir la metodología en detalle, por lo cual creo que lo más apropiado es que le deje al presidente de la comisión el artículo científico en donde se detallan toda la metodología y las fuentes de información utilizadas. Me voy a permitir, sí, en estos minutos que tengo, hacer algunas consideraciones sobre el estudio. Ese estudio de estimación del número de abortos que se maneja fue realizado por 2 investigadoras, una de las cuales es una investigadora superior del CONICET. Utilizó 2 metodologías de estimación de las 7 que estaban disponibles en ese momento en la literatura científica. Contó con el asesoramiento de una prestigiosa demógrafa que formó parte formó parte del comité ejecutivo y fue fundadora de la Unión Internacional de Estudios de Población, y fue responsable de numerosos estudios que se realizaron en todo el mundo con una de las 2 metodologías que utilizó ese estudio. Fue publicado en revistas científicas con referato, que es la manera en la que la ciencia muchas veces evalúa la calidad de los trabajos. Fue presentado en congresos científicos del tema y, sin duda, como toda estimación, y tratándose de un fenómeno clandestino como el aborto, el estudio tiene sus limitaciones. Por eso la estimación propone una franja de cifra y no un número preciso. Se basó en información oficial del Ministerio de Salud de la Nación y en opiniones de informantes clave, jefes de servicio y especialistas de toda la Argentina. La investigación no es infalible, pero es honesta. Quien quiera cuestionar estos datos debe escribir un trabajo sesudo de revisión metodológica y de calidad de las fuentes de información. Tiene que contar con un asesoramiento de la estatura académica del que contó el estudio del que estamos hablando. Tiene que someterse a la revisión de pares en revistas con referato y tiene que presentar los resultados en congresos científicos para recibir críticas y sugerencias. Solo así, luego de un arduo trabajo sesudo y dedicado, alguien puede estar en condiciones de cuestionar el único estudio que tiene la Argentina, que sin duda es un poco viejo, porque es del 2005, deberíamos tener uno más actualizado, pero difícilmente un fenómeno de las características del que estamos hablando cambie drásticamente en su configuración, y por eso el orden de magnitud del que da ese estudio difícilmente puede ser muy distinto actualmente de lo que era en ese momento. Me parece que cuestionar livianamente un estudio de la estatura y de las características de ese es realmente no tenerle respeto a las investigadoras científicas de este país y menos aún a la comunidad científica internacional que validó de numerosas maneras el estudio al que estamos haciendo referencia. Y esa creo que debe ser el parámetro con el que debemos medir el estudio, y con gusto dejo al presidente de la comisión el artículo para que todo diputado y diputada que quiera leer y enterarse más pormenorizadamente de ese estudio tenga oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, queda a disposición de todos los señores diputados, así que, por supuesto, el que lo quiera obtener está en la Secretaría de la Comisión. Una pregunta para la licenciada Atencio, ¿se encuentra? ¿Sí? De la diputada Carla Pitiot. Usted mencionó en su alocución que el aborto es un tema o cuestión de salud pública, de igualdad y justicia social. ¿Dónde ubica en esta escala el derecho a la vida del niño por nacer? Hola. En realidad, nuestra consejería atiende a las mujeres. Es una cuestión de justicia social porque son las mujeres que fueron rechazadas del sistema de salud, las que llegaron, o mujeres que no se animaron a ir a ningún lado para que las acompañen, para que las ayuden, para que alguien les diga que lo que les está pasando no está mal, si quieran. La sensación de no doy más que yo mencioné, la sensación de qué hago de mi vida,
todas esas cosas a veces dentro del sistema de salud no pasan, en algunos lugares sí, pero ubicar esta vida por nacer, digamos, nosotros no nos ponemos a pensar porque no estamos en ese momento ahí. Nosotros contenemos a esa mujer que quizás nadie la abrazó, nadie la escuchó, todos la rechazaron, su familia quizás la expulsó. En Quilmes, al no estar, a la provincia de Buenos Aires, al no haber adherido al protocolo de abortos no punibles, y en Quilmes hay un solo hospital provincial y es totalmente objetor de conciencias. Entonces, digamos, tienen las que seguramente tienen un ingreso y irán al privado, y las que no y se pudieron contactar con nosotros vienen a nosotros. No sé a qué se refiere con si nosotros en ese momento en que estamos conteniendo y estamos escuchando, podemos preguntarle a esa mujer y pensaste en la vida de ese posible niño o niña que podría llegar a nacer. Me parece que esa es la pregunta que no hay que hacer. Hay que contener, hay que escuchar y hay que valorar y hay que acompañar el derecho de esa mujer. Yo dije que no estamos, nos desgarramos de apreciaciones personales, de juicios, de valores, de moral. Entonces yo no puedo en un relato desgarrador muchas veces preguntar eso y desvalorizar y dejar de lado lo que a esa mujer le está pasando. ¿Qué puedo opinar yo personalmente? En un espacio de consejería no debería estar. Eso tiene que quedar a cuestión personal mía. Yo soy una profesional que está asesorando en ese momento y que está escuchando. Muchas gracias. Una pregunta para Susana Nieva, ¿se encuentra? Sí. De la diputada Carla Carrizo. Usted se refirió al estrés postraumático que padecería una mujer que realiza una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es la evidencia científica que tuvo en cuenta para decir que este síndrome o estrés existe? ¿En base a cuántos casos, qué revistas científicas así lo prueban? Porque en cambio, sí conocemos la depresión posparto, que en muchos casos, y según la evidencia científica, genera problemas diversos de vinculación entre la madre y el recién nacido. Necesito que nos explique, ¿de dónde usted infiere que el estrés posaborto es más intenso y condicionante para la salud mental de la mujer que el estrés posparto, que es reconocido por todos los profesionales de la salud y no ha impedido que todas las mujeres superen y sigan adelante con sus vidas? Bueno, por ahí voy a necesitar que me vaya repitiendo. Sí, claro. Empiezo por la primera parte. Sí. ¿Cuál es la evidencia científica que utiliza para decir que este síndrome o estrés existe? ¿En base a cuántos casos y qué revistas científicas a que así lo prueban, etcétera? En realidad, que existe el sistema, digamos, el trastorno de estrés postraumático en las mujeres que han abortado, que han tenido un aborto provocado, está visto, digamos, por la psiquiatría y no hace falta que yo, digamos, traiga estadísticas en este momento, porque ya sabemos que las mujeres tienen una serie de síntomas y de signos, como acá han comentado algunos de mis compañeros, o sea, los cambios hormonales, los cambios, digamos, la maternidad que se produce desde antes del comienzo, digamos, desde el comienzo de la fecundación, de la concepción, y que después, digamos, del nacimiento, o sea, del aborto sería, en este caso, continúa. Tenemos infinidad de situaciones. También me baso en mi práctica. Tengo 34 años de médica. En mayo de este año cumplo 34 años y realmente he visto esta situación de estrés postraumático en la mayoría de estas mujeres. Si quieren que cite alguna estadística, por ejemplo, puedo citar una estadística de mujeres americanas que dada por, o sea, realmente donde se han estudiado
el 100%, digamos, de esas mujeres, el 94%, digamos, después de haber sido ayudada y estimulada y aconsejada y contenida y tratada en su situación, digamos, de salud física y personal, y desde el punto de vista, digamos, de la contención, como ya expliqué en el trabajo, y de todo el seguimiento del embarazo, estas mujeres han llegado en un 94%, digamos, a resolver la maternidad con una situación feliz. Y posteriormente, del 6% que quedaron, de las mujeres que decidieron abortar, hay un 93% que decide no volver a repetirlo, y hay otro, digamos, o sea, y no solamente deciden no volver a repetirlo, sino que no lo van a aconsejar. Una estadística de mujeres americanas que lo cuenta muy bien la doctora Francisca de Cebal, médica chilena que trabajó en Harvard y que presenta una estadística adecuada. Se puede ver en el trabajo de ella sobre, digamos, sobre el estrés posaborto. Después, bueno, no recuerdo. Sí, creo que está respondido. Gracias, doctora. Bueno. Para el doctor Martínez Moreno Vivot. ¿Se encuentra? Sí. De la diputada Victoria Donda. Usted dijo que aprobar la legalización del aborto sería peor que el genocidio de Hitler. Entonces, ¿cómo explica que esté legalizado el aborto en Israel? ¿Cree que Israel reproduce una práctica genocida? Y una segunda pregunta es, ¿de dónde obtuvo que en Islandia no nacen niños con síndrome de Down? De acuerdo al Ministerio de Salud islandés, entre el 2007 y el 2012 nacieron 22 niños con síndrome de Down. Indique la fuente y periodo al que se refiere. Respecto a la primera pregunta, yo me refería exclusivamente... Sí, voy invirtiendo. Ah, perdón. Ah. ¿Ahora? Ahora está bien. Respecto a la pregunta, yo me refiero exclusivamente... Ahora sí. Referente a la primera pregunta, me refiero exclusivamente a las personas con síndrome de Down, ¿sí? Y a las personas con algún tipo de malformación. Me refiero a eso, no hablando del aborto en general, ¿sí? Cualquier tipo de aborto, solamente me refiero a eso, nada más. Que eso es lo que está... No. Mi presentación fue exclusiva sobre el inciso 3 del punto 3, donde hablan de las malformaciones fetales graves. Los otros puntos o causales de aborto que están en el proyecto también estoy en contra, pero también había muy poquito tiempo, elegí un tema en particular, eso nada más, ¿sí? Entonces yo me refiero a lo que se hace hoy, que una mujer tiene un niño en su vientre, se hace un diagnóstico por ecografía o por estudio genético de que tiene una alteración genética cromosómica o alteración física, se la induce a abortar. A eso me refiero nada más. Para mí, cualquier ser humano, no importa cómo esté, tiene derecho a la vida, ¿sí? Y una muerte digna. Nada más que eso, es eso, no es otra cosa. Yo creo que todo aborto es un genocidio para mí. No importa Israel, yo estoy en Argentina, no estoy en Israel. Por eso yo estoy en Argentina, no estoy en Israel. Lo que legisle cada país será decisión de cada país. Si yo estuviese en España, hablaría por España. Hoy hablo por Argentina y lo que no quiero para mi país, ¿sí? Y la segunda pregunta, por favor, me la Sí, recuerda. le leo la segunda pregunta que es respecto ya sé, a los nacimientos en Islandia. La información, bueno, como yo formo parte de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, la cual es, además de formar parte de varios países de la región, también Portugal y España, la información me la brindó la Fundación Down España.
se las puedo, no la tengo acá en este momento conmigo, pero se las puedo hacer llegar a través del secretario del diputado Mazzotta. Sí, por favor, sería importante que la acerque a la comisión. Es un dato a tener en consideración. Gracias. Una pregunta de la diputada Vanessa Macetani para el doctor Vivot. ¿Por qué dice que la persona con síndrome de Down no está enferma? ¿Usted cree que se está buscando hacer desaparecer la persona con síndrome de Down? La persona con síndrome de Down, como el que no lo sabe, es una persona que se genera a través de un cromosoma extra en el par 21, ¿sí? Por eso también se llama trisomía del par 21. Al haber un cromosoma de más, existe un exceso de información. Y este exceso de información produce un desbalance durante la conformación de esta persona que lleva a que tenga características particulares. Dentro de ellas, una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual no es ninguna enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando viene un bebito a mi consultorio con síndrome de Down, yo lo agarro y lo que hago es pesarlo, medirlo, lo reviso como cualquier chico, y sí sé que tiene más frecuencia de determinadas patologías que se pueden asociar, y voy a buscarlas. ¿Para qué? Para que no impacten en esa persona, para que tenga un desarrollo adecuado. El modelo actual, y que pide la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, habla del modelo biopsicosocial. ¿Qué busca eso? Que se caiga el modelo médico, ¿sí? Que a la gente se la catalogue por lo que parece o por lo que es. O sea, dejar de llamar a la persona down, dejar de llamar a la persona estúpida, dejar de llamar a la persona cretina, dejar de poner, etiquetar a la persona por lo que es. Yo una vez voy a ver un chico a un sanatorio y el neonatólogo me dice: ¿a quién venís a ver? A fulana de tal. Ah, la FQ. La FQ significa fibrosis quística. Le dije: no, yo vengo a ver a Elena, ¿sí? Que tiene una enfermedad, pero en este caso la persona con síndrome de Down no tiene una enfermedad, tiene una condición que, como dije allá, lo que hace es que se exprese, sienta y hable de una manera particular, pero no menos humana, ¿sí? ¿Necesita apoyos? Sí, ¿de acuerdo a qué? A sus capacidades y a cómo los vaya desarrollando. Y, perdón, la última parte, que era si yo creo que se quiere eliminar a la persona con síndrome de Down del mundo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor José Peretti. ¿Se encuentra? Doctor Sí. Peretti, ¿está? Sí, acá estoy. Sí. De la diputada Mayra Mendoza. ¿Cómo manejaría usted la situación de una mujer con cáncer de mandíbula y que cursa un embarazo de 6 semanas? ¿Le haría quimioterapia? ¿Le daría información y acceso a un aborto según lo estipulado por el Código Penal en el artículo 86, inciso primero? Aborto no punible, ¿no? Sí. Yo creo que en ese caso, en los casos en el que el embarazo es un embarazo muy incipiente, se debe realizar el tratamiento, a pesar de que con ese tratamiento también se produzca el aborto. Eso está dentro de los estudios que se deben, o la forma del tratamiento en las pacientes que tienen cáncer y embarazo, en el primer trimestre, que sería en el caso de un embarazo de 6 semanas. No sé si contestó la pregunta. Gracias, doctor. Para Gabriela Bauer, de parte de la diputada Frana. ¿Cómo piensa que con la legalización del aborto se va a lograr terminar con la inequidad que hoy demostró existe en nuestro país? Como se fue haciendo en otros países, la inequidad se combate con políticas y no se pueden formular programas ni políticas públicas si no contamos con una ley, con un marco que las permita. Se sabe cómo hacerlos, hay suficientes grupos de expertos y sanitaristas en el país como para vencer la inequidad en este punto. Creo que la ley, para arrancar una ley de aborto, habilita la palabra, y aborto no se puede hablar en los servicios de salud. Y los equipos de salud, para la relación equipo-paciente, necesitamos la palabra. Así como se habla de sexualidad, se habla de coito, se habla de nacimiento, se habla de infertilidad, se habla de cuidado del embarazo, se habla de nacimiento. También tenemos que hablar de aborto, también tenemos que escuchar qué opinan las mujeres sobre esto y nuestras opiniones, ellas también seguramente las puedan escuchar. A partir de ahí vamos a poder mejorar los procesos y a partir de ahí vamos a poder seguramente lograr un modelo integral para la atención, para evitar la mortalidad materna y la discapacidad asociada
al aborto con una mirada anticipativa, preventiva y donde participemos todos. Digamos, una ley permite una participación comunitaria que hoy está imposibilitada, al menos en los marcos institucionales. Y en relación a lo que permite para los gobiernos es el presupuestar todos los programas que apunten a la inequidad. Si pensamos en esas 4 provincias que mostraban el gráfico, esas provincias necesitan financiación urgente para llegar a esas mujeres, para saber dónde están, para llegar a las mujeres de los pueblos originarios, a las niñas que se nos están muriendo y que son y tienen los mismos derechos que las niñas de esta ciudad. Entonces, tener una ley como herramienta permite muchas cosas que en este momento están privadas. Muchas gracias. Una pregunta para Diego Briola. ¿Se encuentra? ¿Está Diego? Sí. Sí, de la diputada Karina Banfi. ¿Usted cree que las decisiones de reproducirse una persona corresponde al Estado o a cada uno? ¿Considera que una mujer que aborta debe ir presa? No. Primero, la primera parte de la pregunta en cuanto a la reproducción de una persona, ¿me puede volver a preguntar? Si la decisión de reproducirse de una persona corresponde al Estado o a cada uno. No. Claro, la decisión de tener hijos, ¿no? La decisión de tener hijos corresponde, primero, el Estado es el efecto de la familia. La familia es la célula básica de la sociedad. Entonces, antes que el Estado, la institución antes del Estado es la familia. Si la familia está fortalecida y si la familia tiene sus miembros ordenados hacia un bien común primario, que es la familia, el bien de cada miembro, esa familia va a tener un efecto, a su vez, en la sociedad sano, saludable, y la reproducción, mejor, yo no quiero llamar de reproducción porque parece que estamos reproduciendo ratones o cobayos. En realidad es la co-creación de la persona. Esa persona va a ser más libre, primero de todo, va a tener libertad de elegir si tiene vida. Entonces, para que haya libertad, primero, tiene que haber vida. Entonces, una familia va a decidir cómo y cuándo querer los hijos, pero no porque me pongo un postulado, que esto viene, acá habría que hacer una aclaración muy importante, pero muy importante, que quiero que me presten mucha atención. Cuando yo mencioné las políticas del holocausto demográfico, son las causas geopolíticas que todos los países padecemos, estemos a favor o no del aborto, por distintas circunstancias, que padecemos muchas veces sin saberlo, porque literalmente nos han hecho un lavado de cerebro. La secuencia nunca falla, es todos los países que hoy tienen la ley del aborto y que ya fueron por la eutanasia, o sea, la eutanasia sería la muerte dulce, pero en realidad es la eliminación de cualquier persona que sea una carga para el Estado. O sea, a cualquier edad se puede eliminar a un paciente en vez de darle aquellos cuidados correspondientes para que esa persona tenga vida y dignidad y se vaya a la otra vida cuando Dios quiera. Entonces, primer punto es la reproducción humana no, sino la co-creación, y la familia es la que decide. Ahora el Estado vamos a hacer un ejemplo bien claro. ¿Dónde? Porque tiene la segunda pregunta para responder, por favor. El Estado somos todos. Los gobiernos pasan, pero el Estado queda. ¿Se entiende? Un gobierno no puede decidir, por ejemplo, mandar una ley que sea contraria a la Constitución y contrario al Código Penal. Porque justamente a lo que iba es, cuando pasa un embarazo inesperado, y lo pongo entre comillas, que puede pasar, yo tuve mis 3 hijos con embarazo inesperado y los tuve con una alegría inmensa, una sorpresa emocionante y la verdad es algo indescriptible y maravilloso. Cuando pasa un embarazo inesperado, en el caso que no se quiera, primero nunca se puede matar a una persona inocente. Le pido, y segundo, que la pena está sobre la actitud, pero no sobre la persona. ¿Ustedes conocen alguna mujer que abortó? ¿O cuántas mujeres que abortaron están en la cárcel?
No, perdón, estoy terminando la respuesta. La pena de muerte está abolida, artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Los delincuentes, inclusive los violadores o los estafadores, que tienen un juicio previo. Doctor, ahora, tiene que terminar porque el niño por nacer no tiene la pena de muerte sin haber tenido juicio previo y siendo totalmente débil e inocente. Gracias. Es una manipulación total. La segunda parte era si considera que una mujer que aborta debe ir presa. No considero que tiene que ir presa, pero no se puede legitimar su conducta. Si no, se tiene que acompañar. Y para eso está el rol de los profesionales de la salud, toda, y de la educación. Para promover la vida, para ayudar a esa persona, para darle las cosas básicas. Está respondido, doctor, gracias. Las cosas básicas, que es justamente la casa, la compañía, y ahí está el Estado, porque el Estado queda. Gracias, ¿sí? doctor. Gracias. Una pregunta para... bueno, no tengo... la leo, no tiene identificado quién quiere que responda, pero es de la diputada Frana. Si la mayoría de las niñas, adolescentes embarazadas están en esa situación como resultado de abusos, ¿qué solución es el aborto si luego de realizado debe volver con el abusador? ¿Y quien quiera responder? Identifíquese, por favor, diga su nombre para los taquígrafos. Sí, muchas gracias. Silvina Ramos. Yo no sé, la pregunta creo que tiene una falacia lógica. No se junta que tenga que volver con el abusador con que la niña tenga acceso a un aborto. La niña tiene que tener posibilidad de decidir con autonomía, como reconoce la ley argentina, el interés superior del niño y de la niña, según la Convención de los Derechos Internacionales del Niño, con la autonomía progresiva. Tiene derecho a estar apoyada en su decisión, no necesariamente por la familia. Recordemos que la familia en esos casos es un factor de riesgo y no un factor protector. Tiene que tener acceso a una anticoncepción después de hacerse el aborto y obviamente, tiene que tener acceso a una denuncia penal para que ese abusador sea juzgado y sea castigado. No comprendo realmente cómo alguien puede pensar que nosotros estamos diciendo que una niña abusada tiene que volver con su violador. ¿Dónde cabe, en qué cabeza cabe esa pregunta? Gracias. Una pregunta para Ornella Tirinello. ¿Se encuentra, no? Ornella, sí. De la diputada Natalia González Eligra. ¿Cómo es el acompañamiento de las mujeres en atención primaria? Puede ser que diga. Desarrolle, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta. Sí, digamos, nosotras que expresamos a las mujeres de los territorios y nos organizamos desde los territorios, consideramos que la atención primaria es el lugar donde estamos más familiarizadas, donde estamos más cerca, al que recurrimos cuando nuestros hijos se enferman, al que recurrimos para buscar información, para buscar acompañamiento. Entonces consideramos que es desde la atención primaria que se tiene que trabajar la interrupción voluntaria del embarazo. Primero por lo que comenté cuando me tocó mi exposición, porque no consideramos el aborto una enfermedad ni un padecimiento, sino parte de nuestro ciclo vital y se puede llevar adelante tranquilamente en la atención primaria porque consideramos que hay tecnologías que permiten la autonomía del aborto, ya sea de manera ambulatoria, y que se pueda trabajar en red, es decir, que el sistema de atención primaria acompañe lo que le corresponde al sistema de atención primaria y en el caso de que sea necesario, sí asistir al hospital, porque no siempre es necesario asistir al hospital y porque consideramos que uno de los problemas que tiene la salud pública es el defecto de que no logran, digamos, hay un gran nivel no hay descentralización. Es decir, todo se hace solo en el hospital y entonces no hay presupuesto para la atención primaria, no hay profesionales en la atención primaria y consideramos que eso es lo que hay que fortalecer. Nosotras creemos que la salud pública tiene que ser fuertemente comunitaria y que tiene que respetar estos niveles de atención. Y además también porque desde la salita los profesionales también tienen otro acercamiento a la población, porque es un lugar que nosotras acostumbramos ir, nos conocen, saben lo que nos pasan y se pueden discutir y plantear otras cuestiones. Y también porque los hospitales lamentablemente tienen altos niveles de violencia obstétrica que no se dan en las salitas. En las salitas sí se puede trabajar de otra manera y consideramos que tiene que estar articulado. Por supuesto creemos que el hospital también debe hacerse cargo, no es una cosa en contraposición a la otra, sino
sino junta y articulada. Y consideramos que eso sí va a permitir que las mujeres más humildes podamos ir a hacer consultas y a recibir la información que nos corresponde y después nos acompañen en los posabortos, porque eso también nos parece importante. El hospital no logra luego hacer un acompañamiento integral. La salita sí, por lo que comentó también la compañera que trabaja en atención primaria que está acá, sobre las trabajadoras sociales, sobre los servicios de psicología social. Digo, nos parece que eso acompaña de manera integral la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias. Una pregunta para Silvina Ramos del diputado Marcelo Wechsler. Expositores y expositoras en contra de los proyectos en debate han mencionado que de legalizarse la interrupción voluntaria del embarazo, muchas mujeres utilizarán el aborto como método anticonceptivo. Teniendo en cuenta su experiencia y conocimiento, ¿por qué abortan las mujeres? ¿Cuál es su opinión sobre esa afirmación? ¿Usted piensa que al prohibirse o al negarlo dejará de haber abortos? Si los hay, usted si recibe en su guardia una mujer con un aborto mal realizado, ¿qué haría? Yo si recibo una mujer en mi guardia voy presa porque no soy médica. Pero sí la voy a poder ayudar con todo el corazón y con toda la fuerza. Yo la verdad que me pregunto de dónde sale ese fantasma. ¿Por qué subestiman tanto a las mujeres? ¿Por qué creen que somos tan livianas? ¿Por qué creen que una mujer que tiene la posibilidad de prevenir un embarazo que no quiere va a preferir ir por un aborto? Otra vez me pregunto, ¿de qué cabeza sale esa pregunta? La verdad me resulta difícil imaginar una cabeza tan oscura que crea que una mujer va a preferir ir por un aborto antes que cuidarse y prevenir un embarazo que no quiere. También me pregunto, cuando dicen que va a aumentar, si la ley que queremos y que vamos a conseguir despenaliza y legaliza el aborto, van a aumentar los abortos. ¿Van a aumentar respecto de qué? Si hoy día el aborto es clandestino, hoy día no tenemos cifras del aborto, porque no lo podemos medir, porque las mujeres abortan en la clandestinidad y los números también son invisibles cuando se aborta en la clandestinidad. Entonces los invito a quienes tienen estas ideas peregrinas en la cabeza que hagan un ejercicio de lógica. Si yo no estoy midiendo algo y después lo empiezo a medir, obviamente voy a tener una cifra mayor. Obviamente lo voy a tener porque antes no lo medía y ahora lo estoy midiendo. Clase de metodología 1. Después que ese periodo pasa, toda la evidencia muestra, y acá lo han dicho varios de mis colegas, el caso de México y de Uruguay son buenos ejemplos. Una vez que pasa el efecto medición, como decimos quienes estudiamos estos fenómenos, luego el fenómeno y la medición se estabiliza y los abortos decrecen. ¿Por qué decrecen? Porque en todo país razonable que legaliza el aborto también tiene políticas de acceso a la anticoncepción y también tiene educación sexual integral, y la Argentina las tiene. Que las tenemos que mejorar no me cabe ninguna duda. Le pido que redondee, por favor. Sí, y lo que quiero decir es que cuando el aborto se legaliza va acompañado siempre de educación sexual y anticoncepción. De allí el lema de la campaña, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchas gracias. Esa es la triada que necesitamos. Gracias. Gracias, doctora o licenciada. Una pregunta para Gabriela Luchetti, de la diputada Teresita Villavicencio. Usted se refirió a la educación brindada por las facultades de medicina sobre el tema del aborto. ¿Podría contar un poco más su experiencia? Bueno, yo investigué un poquito, hice un pequeño diagnóstico de situación en un momento, en el año 2006, para mostrar un poco lo que se enseñaba en las facultades de medicina de la República Argentina, que son en este momento 35 facultades de medicina, de las cuales 22 son privadas y 22 privadas y 13 o 14 públicas. Bueno, lo que hice fue, tenía poco tiempo porque tenía que llevar ese trabajo a Guatemala, y lo que hice fue buscar todos los programas de esas facultades que estuvieran disponibles en la red, que yo pudiera bajarlos de la red. De esos programas, de las 35, encontré un poquito menos de la mitad, 14, que no es poco.
De los 14 había 4 de facultades privadas y 4 programas de 4 y 10. Bueno, es vergonzoso ver esos programas y ver lo que se enseña. Igualmente, como había programas en donde el aborto estaba citado y uno podía, en base a lo que decía el tema del aborto, intuir que tenían una visión un poco más amplia, lo que hice fue buscar la bibliografía que figuraba en el programa, me fui a la biblioteca de la facultad y encontré todos, absolutamente todos los textos que se usan en la Facultad de Medicina de la República Argentina. Y leí exactamente todos los capítulos de todos los libros de la Facultad de Medicina que se usan en la Argentina. Bien, eso es muy vergonzoso, porque si había algunos programas en donde se hablaba del aborto de alguna manera un poco más completa, se encaraba, por ejemplo, la legislación del aborto, se encaraba los tipos de aborto que existía un aborto provocado, etc. Bueno, los textos son lamentables. O sea, al aborto provocado, que es el verdadero problema que tenemos en la Argentina, se le dedicaba, por ejemplo, en cada texto un párrafo pequeño donde decían que esto existía. Después había, por ejemplo, un texto argentino, porque digamos, en las facultades también se usan textos españoles, textos de otros países. Por ejemplo, en los textos argentinos había uno que decía, bueno, existe, o sea, a mí me puso contenta porque hablaba del artículo 86 del Código Penal y entonces decía, pero ese artículo no es necesario porque hoy con los avances de la medicina no hay ninguna enfermedad que pueda producir algún daño a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, no se necesita este artículo. O sea, realmente es lamentable lo que sucede, por lo tanto, a mí me parece que deberíamos empezar a trabajar este tema. O sea, yo cuando empiezo con mis alumnos... Vaya redondeando, por favor. Sí, soy verborrágica, perdón. Termino con esto que le digo a mis alumnos cuando llego. Hay muchos alumnos que son cristianos y tienen su... Entonces hay como un ambiente tenso cuando yo empiezo a dar clase. Entonces yo les explico y les digo que de ninguna manera yo vengo a transmitir mis valores, que sí vengo a decirles que los médicos tienen que saber sobre el aborto, porque el aborto es algo que sucede todos los días en la vida de las mujeres. Entonces, en esta materia, que es gineco y obstetricia, ustedes van a saber sobre el aborto. Cuando ustedes sean médicos, decidirán cuáles son las conductas que toman de acuerdo a sus valores. Y mágicamente el ambiente se relaja y trabajamos muy bien. Y el resto de los temas. Así que, gracias, doctora. Una palabra para la doctora, para Valeria Quinteros, del diputado Horacio Pietragala. ¿Pensás que los que debatimos y estamos a favor del aborto somos asesinos? Ahí, te lo vuelvo a repetir. Vení tranquila, Valeria, no hay problema. Sí. Es una pregunta del diputado Pietragala. ¿Pensás que los que debatimos y estamos a favor del aborto somos asesinos? Porque hoy se practican. Claramente creo que la persona que interrumpe la vida de otra está cometiendo un asesino. ¿Un asesinato? Sí, claramente sí. Es una persona, es una vida, es un ser humano. Con lo cual no creo que nadie pueda decidir sobre la vida de otra persona, independientemente las semanas, el tiempo, horas, incluso que lleve. Es sencillo, nadie tiene derecho a matar a nadie. No estoy a favor de la pena de muerte, no estoy a favor de la matanza de un indefenso que está dentro del útero materno y es completamente independiente de la madre. Está bien, crece en la madre, pero es una célula distinta, es un embrión, es un feto, como quieran llamarlo, pero tiene autonomía, genera cambios en la mujer y, sobre todo, tiene derecho a vivir. ¿Por qué voy a decidir yo eliminar a una persona? ¿Porque está por nacer? ¿Porque es indefenso? ¿Porque no piensa? ¿Porque no razona? Gracias. Una pregunta para el doctor Moreno Vivot, de la diputada Banfi. En el 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó en contra del Estado argentino porque se le negó un aborto a una mujer joven con discapacidad mental
con un embarazo producto de violencia sexual y le exigió que garantice el acceso a los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal. ¿Qué piensa usted sobre este caso? El caso no lo conozco, pero independientemente de que esta madre tenga una discapacidad y haya gestado un hijo de una manera violenta, no por eso tengo que estar matando a un chico. El chico no tiene la culpa de eso. Las cuestiones legales las desconozco, pero lo veo como médico, y es la señora que es madre con discapacidad que obtiene o que está embarazada por una situación violenta, una situación violenta, no tiene por qué decidir sobre la vida de este niño que se está gestando. Es un pensamiento mío, o sea, todos los pensamientos son respetables, y la decisión que se tome, yo no la voy a juzgar, porque yo no soy quien para juzgar, pero sí acompañaré a esta familia en las cosas que necesite, como lo he hecho y lo hago diariamente. Nada más, para juzgar están los jueces, nosotros estamos para acompañar. Gracias, doctor. Sí, y nosotros estamos para hacer las leyes que aplicarán los jueces. Una pregunta para la última pregunta del día de hoy, de la diputada Mayra Mendoza para Carolina Tencio. A partir de su experiencia de trabajo en una conserjería de salud sexual en el conurbano bonaerense, ¿qué hace ante una mujer que manifiesta interrumpir su embarazo? Hola, sí. Como dije anteriormente, en la provincia de Buenos Aires no adhirió al protocolo de interrupción de abortos no punibles, tiene su propio protocolo, pero no es amplio como el del Ministerio de Salud de la Nación. Luego de escucharlas, luego de contenerlas, luego de quizás abrazarlas, porque muchas necesitan eso, tratamos de hacer derivaciones a Capital. Lamentablemente, en Quilmes, como lo dije anteriormente, el único hospital provincial es objetor de conciencia, entonces no se puede derivar a ningún centro de salud. Tratamos de derivarlas a Capital si están dentro de los causales de aborto no punible, para que sean acompañadas desde los centros de salud de los CESACs, que como todos saben, hasta las 12 semanas se hacen acompañamientos por causales. Así que trabajamos así. Gracias. Gracias. Me quedó una pendiente, discúlpeme, es la última, así ahora sí, de la diputada González, para Andrea López. ¿Por qué cree que le ganó la emoción al hablar de una realidad que vive tan cotidianamente en su práctica profesional? Hola, sí. Sí, me ganó la emoción. Le pido brevedad, por favor. Me ganó la emoción porque después de escuchar las barbaridades que se dijeron en este lugar, aquellos que dicen defender la vida y que no piensan en la vida de mis pacientes, la bronca por la hipocresía de acá, de esas personas que hablan locuras como decir que cometemos un genocidio, las mujeres que abortamos, que estamos... nos quieren conmover además con imágenes, con ecografías, con imágenes que no sabemos de dónde las sacaron ni dónde están trucadas, porque ninguna mujer además aborta de esa manera, se aborta con misoprostol antes de las 14 semanas, así que nada tienen que ver. Nos conmueven con malformaciones, con un montón de cuestiones que ni siquiera las mujeres con las que trabajamos en el sistema público de salud acceden a esos estudios ni a esos diagnósticos, se enterando en forma muy, a veces en el parto, que tienen un hijito o un bebé con una malformación, jamás pudieron elegir y están muy lejos de la realidad. Entonces me conmueve que el pensar en nuestras pacientes, en pensar en las mujeres que pierden la vida, en pensar en las mujeres silenciadas. Acá se habla de pena de muerte cuando una mujer aborta. Yo creo que las únicas mujeres que están sufriendo una pena de muerte son las mujeres que mueren por abortos clandestinos, que el Estado los obliga a esta situación. Y que no tienen otra escapatoria. Entonces sí, desde ese lugar seguro. Pero por otro lado me voy muy contenta, quiero saludar a todas las compañeras que trabajamos en salud, que participaron hoy en este debate. Me voy con muy ricas experiencias, nos conocemos de encuentros y de un montón de situaciones en las que venimos peleando. Repito, como lo dije hoy, que yo creo que este derecho lo vamos a conquistar, no acá en el recinto, sino en nuestros lugares de trabajo, en las calles, en el hospital público, en todos los lugares a donde podemos participar. Gracias.
vaya terminando, por favor, ya está respondida la pregunta. Bárbaro.